7 de la mañana ya con 39, casi con 40 minutos. Se lo comentaba al inicio de esta hora, de este informativo, que íbamos a tener un tema pues algo polémico para muchas personas, porque es cierto que estas prácticas son temidas, también son malinterpretadas, pero sobre todo son tentadoras y también perturbadoras. Popularmente se conoce como sadomasoquismo, pero el nombre real, y ahorita nos lo van a explicar porque ya están aquí los expertos, es BDSM. Son ustedes, si en algunas ocasiones ven estas siglas, estas letras, dicen, pues eso cómo se come, ¿no? Pero lo que sí es real, que este tipo de prácticas han crecido enormemente porque es la liberación de lo que tiene que ver con la sexualidad, pero también algo muy importante, mitos que poco a poco van cayendo, porque antes pensaban que sadomasoquismo era igual a violencia, era igual o se traducía igual a personas enfermas, y lo estamos hablando desde el punto de vista de mitos. Sin embargo, como uno va entrando, va estudiando este tema y va compartiendo experiencias con estos grupos, que hay que hacerlo también y hay que dejarlo muy claro, son grupos establecidos, son grupos que, en este caso, los invitados que tenemos tienen un grupo que se llama Calabozo, y el MX. cual, déjenme decirle, ya fuimos a visitarlo 2 veces porque tenemos un reportaje y próximamente se los vamos a presentar en Cadena 3 Noticias y Excelsior Televisión, donde uno va con esta idea que se casa popularmente de los mitos, ¿no? De la violencia, pero cuando ustedes ven y entran y ven una solidaridad entre las personas que hacen esta práctica, y sobre todo algo muy importante, el respeto que se tienen unos a otros, entonces se empieza a desmitificar este tipo de temas. Tenemos en cabina, vamos a nombrarles como ellos se nombran dentro de estos grupos, porque también algo muy importante, son prácticas, son tendencias que todavía son muy ocultas y para muchas personas de doble moral, así lo vamos a poner, casi casi los llevan a la leña verde y los queman, ¿no? Por eso ellos practican, sin embargo, tienen una vida normal, tienen una profesión, tienen un trabajo, son seres humanos como cualquiera de nosotros, que ellos practican algo que les gusta y sobre todo lo mencionamos, el respeto que se tiene. Me queda Fénix Dorada, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días. Rosa Negra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haber acudido a la cabina de reporte 98.5. Lo comentábamos y ustedes me han hecho la corrección y lo hemos hablado, ¿no? Yo decía sadomasoquismo porque así se conoce popularmente. Pero ¿quién me dice en verdad cuál es el nombre real de esta práctica, de esta tendencia? ¿Cómo le pueden llamar o cómo le llaman ustedes? Así es BDSM, es la denominación usualmente empleada para designar una serie de prácticas y aficiones sexuales. ¿Esto qué es? B es bondage, D es disciplina y dominación, S es sumisión y sadismo y M masoquismo. La verdad es una serie de prácticas y aficiones sexuales muy ricas, muy recomendable para todos. Es un acrónimo que se creó a mediados de los 80, más bien a principios de los 80, para precisamente englobar todas estas prácticas y por fin pues dejar de satanizarlas, porque mucha gente las practica, mucha gente lo hace incluso en la casa sin saber que realmente qué es lo que está haciendo. E incluso otra de las compañeras de usted, Cristal de Sade, me Así. comentaba algo muy importante cuando la fui a entrevistar, y me decía, es que Raúl, todos, o sea, todos sin excepción, tenemos la tendencia al dolor. Y yo le decía, ¿cómo crees? Y me puso un ejemplo que en verdad eso me abrió mucho la expectativa. Me decía, mira, si tú tienes una muela picada, siempre tienes la tendencia de meter la lengua en el orificio de la muela picada. Te duele. Sin embargo, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Esto te está produciendo a ti una satisfacción que por lo menos no está dañando a nadie. Y si te estuviera dañando a ti no lo harías. Y por eso nos dice, todos sin excepción tenemos esa tendencia al dolor. Depende de cada uno de cómo
modifiques o cómo sientas ese dolor. También algo importante antes de que se me vaya, traen 3 calendarios y ahí expone un artista el cómo es esta práctica, fotografías muy bien hechas, fotografías artísticas. Ustedes díganme, ¿qué hacemos? Con esto, ¿lo regalamos al auditorio? ¿Lo regalamos vía teléfono? 5203-4391, 5203-4391. ¿Una pregunta en específica? ¿O qué hacemos? Ustedes díganme. Que nos contesten exactamente qué significa el acrónimo BDSM. BDSM, ahí está. Si ustedes nos dicen qué es BDSM, con mucho gusto le vamos a dar un calendario. Tenemos 3 que nos hicieron el favor de traerlo. En verdad, fotografías muy bien hechas, y con eso, a partir de ahí, van a empezar un poquito a entender y a comprender esta tendencia, le podemos decir, o cómo se le puede, o práctica. Esta práctica. Hablando de prácticas, algo importante, yo lo señalaba al principio: respeto. ¿Respeto o no se respeta dentro de esos grupos? Estas son prácticas que nosotros nos regimos por algo que se llama seguro, sano y consensuado. Sensato y consensuado. O sea, ya desde el puro consensuado se platica, se dice, se ponen las cartas sobre la mesa para decir qué se puede y qué no se puede hacer durante una sesión. Entonces, todo está consensuado, cualquier cosa, tenemos palabras de seguridad para que se pare el ritmo del juego. Nosotros de repente lo denominamos una sensación molesta, más allá de la sensación que tiene que causar. Entonces, todos los juegos están consensuados, todos los juegos están platicados, todos los roles están aterrizados para que exactamente no sea una situación de abuso. Fénix, en tu caso, como mujer, también se tiene esa mala idea de que son tendencias únicas y exclusivamente masculinas. Tú como mujer, ¿cómo entras a este mundo del que estamos hablando? ¿Por iniciativa propia? ¿Porque fuiste esforzada? ¿Cómo fue que entraste a este mundo? Realmente es por iniciativa propia. Yo empiezo a investigar, a informarme primero, leo sobre qué es esto, posteriormente acudo a una fiesta y veo cómo es ya, digamos, en vivo, en real. Y la verdad me pareció muy interesante. Algo que cabe mencionar es que el consenso, como nos menciona la Rosa Negra, es una negociación previa a la sesión. ¿Qué es una sesión? Es el tiempo que se practica ahora sí que estas ricas prácticas en la que se establece el cómo, cuándo, dónde, el grado de actividad, el nivel de actividad. Eso es muy interesante porque en todo momento existe el consenso. Todo es por iniciativa propia, por gusto, porque uno así lo decide. En esta práctica entran cuerdas, entran pinzas. ¿Quién nos puede hablar sobre lo que hay dentro ya de este mundo, de esta práctica que realizan ustedes? ¿Cómo se le puede llamar? Lo que pinza, cera, porque me han manejado una gama de diferentes prácticas que se hacen. ¿Quién me las puede decir y me puede explicar qué se puede hacer? Ok, pues el acrónimo exactamente encierra casi todas las... Si no lo voy a decir, porque si no, otra vez está, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, me dice Irma que se le olvidó qué es, pero que le aparte un calendario. Pues mejor que hay que recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cuerdas o ataduras, grilletes, inmovilizadores, en lo que sería la parte de la B. En la parte del DS son más juegos de palabras, de roles, de tomar un papel, hacer un escenario, interpretar un papel, ya sea... Nosotros tenemos roles, no sé si me los puedas ayudar tantito ahí, Fénix. Claro que sí. ¿Cuáles son los roles que manejamos? Tenemos un rol dominante o activo, el rol pasivo o sumiso. Algunas personas gustan de ejercer ambos roles. Esto se llama switch. Okay. En la parte, por ejemplo, dominante, que puede ser hombre o mujer, en un escenario podría ser un policía, un maestro, un interrogador, un comentarista de radio. Y en la parte sumisa podría ser, por ejemplo, no sé, una ladrona, un espía,
la asistente, una secretaria, ¿no? Entonces ya se van acoplando ahí los roles. Esa sería la parte de la dominación-sumisión, ¿no? O sea, qué es lo que le va a dar la parte dominante a la sumisa. También tenemos las prácticas sadomasoquistas, que yo siempre he dicho que son prácticas de sensación. O sea, son ahí donde realmente utilizamos lo que ya son los floggers, los whip, los paddle, las fustas, las pinzas. Todo eso causa una sensación, como tú bien decías, cuando uno tiene ahí un malestar en el diente, en alguna parte del cuerpo, por mucho que le duela, de repente le está ahí toque y toque, ¿no? Entonces, los juegos de sadomasoquismo como tal causan diferentes sensaciones, depende mucho de la persona y depende mucho de su grado de dolor, ¿no? No todos sentimos, por ejemplo, las gotas de cera del mismo modo. A lo mejor a ti te pican, y para mí a lo mejor es más doloroso, y para Fénix, por ejemplo, es más sensual el asunto. Entonces sí engloban varias tendencias en este acrónimo. Me hablaban ahorita de roles, me manejaban distintos roles que ustedes los ponen en escena, pero también algo muy real, ¿no? Dentro de esta práctica me comentaban también que hay políticos, hay distintas gamas de la sociedad en este tipo de prácticas, ¿no? Por eso les decía, es una práctica que se ve oculta, pero que va creciendo, ¿no? Y aquí lo comentábamos e incluso lo hemos comentado con otras personas de su grupo, artistas, políticos, que juegan un rol de poder dentro de la esfera de la sociedad. Sin embargo, van a este grupo, a estos grupos que hay en el país, y sin embargo ahí voltean su rol, ¿no? Dicen de una persona que es fuerte en el caso de un político, que no vamos a decir nombres, porque es muy respetable esta práctica para quien la hace, es quien manda, sin embargo, invierte su papel dentro de estos grupos, ¿no? ¿Quién puede comentar sobre eso? Así es. Tenemos diferentes categorías dentro de estos distintos roles. Por ejemplo, un tutor es una persona experimentada ya en el BDSM. Un maestro es aquel dominante que ejerce su rol de manera impecable a los ojos del sumiso. Un amo es un dominante poseedor de uno o varios sumisos. Un esclavo es un sumiso que entrega los límites de su amo. Como tú mencionabas, a lo mejor en su trabajo tienen mucha presión y esto es una manera de escape. Realizan estas prácticas para, digamos, desestresarse, relajarse, y asumen el papel de sumiso, es decir, se dejan llevar por su dominante, en la cual le entregan, digamos, su poder, digamos, el dominante ejerce sobre el sumiso el poder, y entonces ellos se dejan de llevar para relajarse y pasársela bien. En este caso, ¿ustedes qué recomiendan? Como expertos en esta materia, como expertos, porque para ser un experto hay que saber en primer lugar, y también en segundo lugar lo practican ustedes. ¿Qué es lo más recomendable para ustedes, para el auditorio que nos escucha, para aquellos que tienen la intención o tienen la curiosidad, tienen un grupo, tienen una página de internet, tienen algún correo electrónico, tienen algún teléfono? ¿Qué recomiendan y dónde los pueden localizar? Ok, efectivamente, yo lo que recomiendo es buscar información. Afortunadamente ahorita con el internet está todo a la mano. Y posteriormente invitarlos a las pláticas del grupo Calabozo MX. Ahorita Fénix nos hace el favor de pasarles todos los teléfonos y demás. Donde ahí lo que hacemos es exactamente enseñarles que no es un abuso, ¿no? Porque sí, efectivamente hay gente que todavía llega con una idea, todavía tiene esa idea de satanizar las prácticas. Y ahí ya empezamos a decirle, ¿sabes qué? Esto sí es porque está platicado, porque tú lo estás disfrutando, ambas partes lo están disfrutando. Y lo que hacemos en Calabozo MX es exactamente irlos guiando paso a paso, decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, las técnicas que se tienen que utilizar. En el caso, por ejemplo, de las cuerdas, por dónde no se pueden pasar, cuáles son las medidas de seguridad, tener las tijeras a la mano, etcétera, etcétera. Con el caso de juegos de impacto, ¿cuál es el material recomendable para no dañar permanentemente?
dónde azotar, dónde no azotar, cómo azotar. También utilizamos palabras de seguridad para cuando ya estoy a ras del umbral, ya para. Que conozcan las diferentes prácticas también y que lógicamente empiecen a practicar poco a poco, ¿sí? A lo mejor en la alcoba dice, bueno, ya están ahí una nalgadita, una mordidita, pero de repente se quedan con la sensación de más, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, no? Y muchas veces los que lo detienen es no saber, el miedo principalmente a no saber cómo llevar a cabo las prácticas de manera segura. Así es. Tenemos un blog, es www.calabozo.com.mx, una página en Facebook que es Calabozo México BDISM, un Twitter que es twitter.com/calabozo-mx, y tenemos un teléfono para aquellos que nos gusten hablar, 65 68 8701. Y también tenemos nuestro lugar de reunión cada 15 días, como lo menciona la Rosa Negra, para enseñarles cómo hacerlo, la técnica. Es Centro Cultural de la Diversidad en calle Colima 267, Colonia Roma, en México, Distrito Federal. Estamos a una estación del Metrobús Durango, a una cuadrita de Insurgentes y Monterrey. Por lo regular siempre nos preguntan si hay algún protocolo para ir, si tienen que ir vestidos de algún modo, si tienen que llevar algo. No, es un centro cultural, ahí se pueden ir a tomar un cafecito tranquilamente en lo que empezamos la plática. Pueden ir vestidos como ustedes quieran. Realmente el único protocolo como tal que utilizamos es el respeto de todos. Pueden ir cualquier persona interesada mayor de edad. No, tenemos gente de todo, tenemos heterosexuales, bisexuales, pansexuales, transexuales, homosexuales. No, ahí el que quiera aprender es bien recibido. Y por cierto, agregando a lo que nos comentan, lo que observé como reportero es que son matrimonios, hay parejas de novios, hay personas a nivel individual que van, y lo importante y la recomendación que hace tanto Fénix como Rosa Negra es que hay que acudir con los expertos, porque hay lugares donde surgen de repente sin ningún conocimiento sobre este aspecto, y es donde salen personas dañadas, personas lastimadas, y esto rompe el trabajo que han estado haciendo ese tipo de organizaciones. Calabozo es un grupo, les voy a volver a dar la dirección, un blog, www.calabozo.com.mx, la página de Facebook Calabozo México BDCM, Twitter lo pueden encontrar como @calabozomx, y un teléfono 65, el teléfono es 65 68 8701, y el lugar de las reuniones es el Centro Cultural de la Diversidad, que se encuentra en la calle de Colima 267, Colonia Roma, en la Ciudad de México, a un costado o muy cerca de la estación de Metrobús Durango, a una cuadra del cruce de Insurgentes y Monterrey. Contacto @calabozo.com y calabozomx@gmail.com. Ahí está, desmitificado el tema, consensuado y sobre todo respetado, pero algo muy importante: hay que desmitificar temas que por años, décadas, ha sido un gran tabú. Sin embargo, es una práctica que se hace cotidianamente en grupos e incluso cotidianamente en la casa, porque uno sabe lo que quiere siempre y cuando se respete hacia los demás, siempre y cuando se respete a uno mismo. Fénix, te agradezco bastante. No, por el contrario, Raúl, gracias por este espacio que nos das. Rosa Negra, te agradezco bastante. Gracias a ti, Raúl, por brindarnos el espacio. Esperamos que sigamos en contacto. Y esperemos muy pronto recibir una invitación por parte de ustedes, y también si el auditorio de Reporte 98.5 quiere acudir con ustedes, pues entonces ya manejaremos algo completamente distinto, claro, si están de acuerdo ustedes. Claro que claro, sí. Pues ahí está, 7 de la mañana ya con 59 minutos, ya escasamente las 8 de la mañana. Ahí está un tema desmitificado, lo ponemos en la mesa, ustedes saben si lo toman, pero eso sí que hemos siempre dicho en esta cabina de Reporte 98.5. El respeto para las tendencias, para las características de cada persona y de cada individuo es lo más importante,
Unos no coincidimos, otros coincidimos, pero lo importante es el intercambio de opiniones. 7 de la mañana con 59 minutos. Vámonos a nuestro corte comercial y regresamos a la primera emisión de Reporte Fin de Semana.